Hola amigas, amigos, les traigo aquí un video que me demoré bastante en hacer, se lo tenía pendiente a Romina, así que espero que los demás lo puedan aprovechar también. Hoy día nos toca hablar sobre el arcano 9, el ermitaño. Bueno, de entrada podemos ver a este anciano, que es un ermitaño que pareciera estar alejado en un terreno yermo, solitario, ¿no? Ya esto nos habla mucho de una figura que está sola, de una figura que sin embargo tiene una lámpara, tiene una linterna con la que alumbrar su viaje y tiene un báculo con el cual apoyarse. Entonces es súper interesante igual que esta figura pareciera estar perdida, pero en realidad eh, es un personaje que sabe que tiene que hacer un viaje iniciático, por decirlo de alguna manera, un viaje a las profundidades. Él se está preparando para un viaje al inframundo, que es como le vamos a llamar a cuando une, decide hacer esta introspección. En el campo mitológico, esa introspección se hace hacia el inframundo. En el campo psicológico, esa introspección es hacia el inconsciente, lo que no vemos. Esta carta se nos puede presentar, dependiendo del tarot, después de la fuerza o después de la justicia. Ambos son procesos que de alguna u otra manera nos van a obligar a tomar ciertas decisiones, a tomar cierta gestión de nuestras emociones para obligarnos a mirarnos hacia adentro. Entonces es una carta que en un nivel como más mundano nos va a hablar de la necesidad de estar solo. Es una persona soltera, por ejemplo, un hombre soltero normalmente, pero después de que ya tuvo un proceso, es como cuando llega una consultante o un consultante y me dice voy a encontrar el amor y aparece el ermitaño. Esta carta es guardémonos un poquito y estudiemos lo que tenemos que aprender de lo que pasó, hagamos la introspección necesaria para que esto no se repita. A un nivel iniciático o a un nivel mágico, este personaje nos trae varias cosas mucho más interesantes, porque el hecho de que sea un ermitaño, un anciano, este sabio que se va a una caverna profunda a hacer su trabajo de introspección, nos va a recordar, por ejemplo, al Zaratustra de Nietzsche, que no es otro que Zoroastro, que en algún momento hace este trabajo del ermitaño, se va a encerrar a una caverna hasta que se ilumina y luego vuelve con ese conocimiento a contarle a las personas. A pesar de que en los libros de Nietzsche ese mensaje de Zaratustra es mal bienvenido, no es muy bien recibido. Podemos recordar a otros ermitaños también como Diógenes, ¿ah? Y recordar que él, desde su ascetismo, su cinismo, él eh, buscó su propia caverna, su propia tinaja, que era donde vivía él, donde él podía filosofar y luego llegaba al mundo y se presentaba de esta manera tan rara, similar a lo que le pasó a Zoroastro. Entonces, claro, el ermitaño es un incomprendido, pero porque se alejó de la sociedad. Pero este alejarse de la sociedad le permite el don de la introspección, que como yo les decía, te puede llevar a la filosofía de Diógenes, como la filosofía cínica, te puede llevar a la filosofía espiritual del Zaratustra. Pueden escuchar, así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Esa es una obra que habla sobre este conocimiento trascendente que aprendió Zaratustra. La introducción de esta pieza ya nos habla de la base del espectro, delinea la base del espectro sonoro y del fenómeno armónico. Entonces, este ermitaño, ya sea Zaratustra, sea Diógenes, a través de este proceso logra llegar a un punto súper como les decía, trascendental, místico, mucho más allá de lo evidente. Hay otros ermitaños en la cultura popular, de los que también podemos hablar, como por ejemplo el maestro Roshi, ¿m? De Dragon Ball, si se acuerdan, fue este personaje que se aleja un poco de la sociedad. En el caso del maestro Roshi era porque él también tenía como tendencias a actos libidinosos, entonces pareciera ser que una
de las opciones para alejarse de eso y dedicarse al camino devocional era hacer este aislamiento. En el caso de Christopher McCandless, el Alex Supertramp, ¿vieron esa película? ¿Cómo se llama? Into the Wild. Ahí tenemos el caso de un muchacho que hace este viaje. Ahí nos aparece un caso bien complejo porque es mucho lo que podemos aprender de ahí, pero ese personaje murió. En particular, bueno, podemos entender que en el caso de él se fue poco preparado a los agrestes del Yukon, o sea, algo que nadie de nosotros haría realmente, como irse a las Torres del Paine sin los aperos adecuados, ¿cierto? Pero en la historia de él también hay mucha información, también hay mucha introspección. Los invito también a leer la novela que hizo el reportero que siguió la historia de McCandless. También tenemos el tema de el camino medio o la vía seca, como le llamaba Serrano, por ejemplo. El camino medio hace referencia a la vía, ¿cachai? Central del árbol de la vida. Vamos directamente hacia la divinidad. Entonces tiene que ver mucho con el camino del ascetismo, que también sigue, por ejemplo, la sacerdotisa, y que es este asunto como de la devoción a la divinidad, en la cual yo hago votos, ¿cachai? Con votos de celibato, por ejemplo, podría ser el ermitaño, votos de pobreza. Entonces, por eso es la vía seca, este asunto como este momento en que es un poco más difícil, ¿cachai? Entonces, al hacer este trabajo es difícil, ¿cachai? Entregarse a los placeres mundanos, no porque sean malos, sino porque interfieren con el trabajo devocional del ermitaño. La letra Yod está relacionada con esta carta y es la primera letra del tetragramatón. Yod simboliza al Padre dentro de esta tétrada divina y que es la sabiduría. El ermitaño es la forma suprema de Mercurio. Recordemos que Mercurio aparece primero en el mago, después aparece cazando a los amantes en el tarot de Thoth, ya en su figura de anciano. Recordemos que Mercurio tiene varias formas. Puede ser el joven de los pies alados, que conocemos la mayoría. Hay unas especies de menhires fálicos antiguos que también son figuras de Mercurio. Y también tenemos a este personaje como más similar al ermitaño, como un Gandalf, como a la figura del mago que después tenemos. Y ahí se corresponde con el ermitaño. Crowley nos dice por ahí, él es el Logos, es el creador de todos los mundos. Consiguientemente, su representante en la vida física, él es el espermatozoo. Por esto es que la carta se titula El ermitaño. Lo dice como que explicará todo, ¿no? Pero lo que en realidad nos quiere contar ahí es que el ermitaño, si se fijan, es esta fuerza masculina que va a penetrar el inframundo, va a penetrar el inconsciente. Entonces, como tal, puede ser esa semilla masculina que ingresa a la femineidad, ¿cachai? Que va a ser esta especie de madre tierra, ¿no? Cuando hablamos de el penetrar la tierra, estamos hablando de la madre tierra, de la Pachamama, de la Gaia, pero en este aspecto en particular, como de esta madre relacionada con la muerte. Recordemos que la tierra nos da vida, pero también nos recibe al morir. Y en particular, como hablamos de este espermatozoo que tiene que penetrar al inframundo, vamos a recordar enseguida el cuento de Orfeo. Recordemos que Orfeo era un bardo maravilloso del mundo griego que con solo tocar su lira podía domesticar a todos los animales que él quisiera y o sea, más que domesticar, caían rendidos ante su música, sus canciones. En la noche de su boda, Eurídice, la esposa de Orfeo, es mordida por una serpiente y muere, y se va al Hades. Entonces Orfeo utiliza todo su poder, todos sus contactos con la divinidad para poder viajar al inframundo y rescatar a Eurídice. Él con su poder es capaz de dormir al cancerbero, es capaz de convencer a la reina Perséfone y al rey Hades de que le devuelvan a Eurídice.
le dicen que sí lo puede hacer, pero no puede mirar atrás en ningún momento hasta que Eurídice haya salido del Hades. Y tras pasar muchos peligros, espíritus voraces, demonios traviesos que se le aparecen en el camino, Orfeo se guarda la compostura y evita mirar a Eurídice en todo momento. Pero cuando va saliendo, no se resiste y mira hacia atrás y ve a Eurídice que todavía tenía un pie en el inframundo y por ende él había roto el voto que había hecho con los reinantes del Hades. Entonces, si se fijan, está esta presencia espiritual femenina que llama a este masculino, por decirlo de alguna manera, que es el ermitaño, a bajar al inframundo. Si lo ponemos en términos junguianos, estamos hablando de el ánima. Fíjense, Eurídice como fantasma es literalmente un ánima, ¿no? El ánima como el sagrado femenino, el principio mágico que llama a Orfeo a hacer alarde de todos sus talentos, ¿cachai? En la búsqueda de lo que su alma perdió, ¿cachai? Que en este caso, bueno, es su mujer, pero entendemos que también es una parte de él, es una parte de nuestra psique si nos ponemos en el caso de Orfeo y Eurídice. Y el hecho de que él no aguanta mirarla hacia atrás, a mí me habla, por ejemplo, de cuando uno termina una relación y uno sabe que tiene que aprender cosas, que tiene que entender, pero uno lo que más quiere es volver hacia atrás, a la nostalgia de la persona que uno perdió. Entonces, frente a ir a buscar a esa persona que te dijo, no vengas aquí, no quiero que estés en mi vida, se nos aparece la opción de Orfeo, del ermitaño, de ir a buscar nuestra propia ánima. Ya no voy a ir a buscar a esa mujer, por ejemplo, que yo deseo, o a esa persona que yo deseo, sino que voy a ir a buscar esa parte de mí que yo relaciono con esa persona. Ya no es Eurídice realmente, es el fantasma de mi Eurídice, de mi corazón, no de ella. Esa persona ya no está. Entonces, por eso yo creo que cuando él mira hacia atrás, ya la pierde, ¿cachai? Porque no es a la persona que perdiste la que vas a buscar esa parte de ti que era representada por esa persona. Es medio raro, así que cuéntenme si no se entiende y lo podemos conversar un poco más. Bueno, nos damos cuenta que en su mano también él posee la lámpara, que no es nada menos que un hexagrama, es la estrella de David, que se le llama también, ¿no? La estrella de David tenemos que recordar que es la mezcla de el principio activo y el principio pasivo, y que en su conjunción nos va a dar esta figura del andrógino sagrado, que no es otro que el Cristo también, en su versión como el humano o le humane perfecto, equilibrado, que ha trascendido la dualidad. Entonces esta lámpara no es nada menos que el centro crístico de esta persona, ¿cachai? Es su corazoncito que está en la cábala, en Tifaret, en la esfera 6. Y esa es su guía, po. O sea, su guía es su mejor versión, es esa versión de ti que ya salió del samsara, ya salió de la vuelta a la reencarnación y te está guiando con una luz, como un Buda, como tu ángel guardián. Es esa guía. Su báculo lo lleva ya en la mano izquierda, se transforma y eso significa que ya lo ocupa para apoyarse, no para atacar ni para dirigir. El sol de Tifaret es la lámpara, dice Crowley, pues él no solo es creativo, sino que es la esencia fluida de la luz, que es la vida del universo. El simbolismo más sublime de esta carta es, por tanto, la fertilidad, en su sentido más exaltado, y esto se refleja en la atribución de la carta al signo de Virgo, que es otro aspecto de la misma cualidad. Virgo es un signo terreno y está especialmente referido al cereal, de modo que el fondo de la carta es un campo de trigo. Crowley nos deja un poema bien bonito que dice así: vaga solo, lleva la luz y el báculo, y que la luz sea tan brillante que nadie te vea, que nada de fuera
o dentro te influya. Guarda siempre silencio. Eso, mis queridos amigues, les mando un abrazo, espero que les haya gustado este video. Coméntenme cuál es el siguiente arcano que quieren que comentemos y así yo les trato de agradar. Nos vemos pronto en una siguiente entrega. Esto ha sido Lecciones de Tarot con el Ignacio Campos del Tarot Espiral. Nos vemos pronto. Gracias por su preferencia.